como dicen por ahí, que los huecos asesinan. Yo lo que hice fue que aceleré duro y la llanta adelante no golpeó, pero la de atrás sí. Señores, buenos días. ¿Cómo vamos? Qué pena que le pasé las manos por los ojos. Quiero ver que vean esto claramente. Miren esta distancia que tengo con las luces. Es impresionante. No sé si en cámara se alcanza a ver, pero yo veo lejísimo y clarito. Obviamente tenemos una potencia de luces brutal, brutal. Pero no podemos ponernos a estorbar a los carros que vienen. Entonces obviamente apenas vemos un carro, alguna cosa, apago todas las exploradoras. Vean la diferencia. Apagamos aquí y apagamos las laser LED y vean la diferencia. Miren eso. Y las bajas de las laser LED, miren hasta dónde llegan. Ahora imagínense las altas. Miren eso. Wow. La tecnología láser LED es una locura. Como ya saben, toda esa tecnología y estas luces las encuentran en Mr. LED. No hay ni una lucecita y puedo ver hasta allá los letreros que están en la próxima curva. Ustedes saben que la cámara no graba lo mismo que lo que uno ve en persona. Ahí viene un carro, vamos apagando luces de una vez, pam, pam, listo. Pues y prendo. Bueno, no alcancé a saludarlo como normalmente acostumbro a hacerlo porque me llamó a la atención lo de las luces y se los quise recordar de una. Vamos camino a Medellín, vamos de regreso por la misma ruta que vinimos porque darnos las vueltas por Caucasia estaba demasiado exagerado. Eran casi, ¿qué? 4 horas más de diferencia. Aunque íbamos a encontrarnos con una carretera en perfectas condiciones, son muchas horas más de viaje. Entonces decidimos venirnos otra vez despacito por el barrito y la vaina. Llegamos a la conclusión que cuando estén las luces cuando esté la carretera terminada, eso va a ser un espectáculo. Porque si uno se tira 6 horas con esa carretera así en construcción, con tanto parisiga, no me quiero imaginar cuando esa carretera la terminen. Eso va a ser guigua. Bueno, vamos para adelante. Yo sé que ahora no se ve casi nada, así que ahora que empieza a amanecer seguiremos grabando. Ya está pintando el cielo. Miren eso, qué belleza, marica. Me imagino que ahorita se va a poner cada vez más bonito. Pintar más colores y ya después sigue el amarillo. Bueno, señores, nos quedan unos 10 kilómetros hasta Mutatá, que es donde está la carretera buena, y de ahí para adelante barro corrido. A comer destapado y parisiga a 2 manos. De venida nos rindió mucho porque la mayoría de los parisigas nos dejaron pasar o estaban en siga. Miren este túnel. ¡Qué nota, marica! ¡Qué paisaje! Digno de un fondo de pantalla para el computador, ¿no? ¡Qué belleza! Los premios. Señores, vean, nos ha sabido tocar el sol del propio Frentolín.
Mira cómo se ve esa montaña, Bueno, señores, ya vamos a retanquear. Ya con esta nosotros llegamos hasta Medellín y ya pasamos túnel de La Llorona. Paramos ahí nomás como 15 minutos y ahora vamos a tomarnos un cafecito, a relajarnos y seguimos. Pero no sé en qué bomba está, a verlo acá. Sí. Señores, desayunamos aquí y Diana pidió una arepita con queso. Yo pedí huevitos con aliño y una arepita con queso. Estaba rico, sí, y barato. Nos gastamos 11 lucas. Buenos días. Gracias. Nos fuimos. Y creo que nos ganamos una nueva seguidora que vino aquí y se tomó fotos en la moto y todo. Así que nos fue bien. Bueno, nos fuimos, ¿no? De allá no viene nada y de acá tampoco, ¿cierto? Lo bueno de desayunar un huevo y arepita es que eso es huigua, huigua. Sí, rapidito. Ahí nos demoramos como media hora. Sí, señores, eso ahí me está diciendo Diana que les diga que eso también es buen consejo. O sea, que ustedes llegan y piden algo que sepan que se hace rápido o que ya está hecho, de pronto un calentado, para que no pierdan tanto tiempo de viaje, para que no se les haga el viaje tan largo. Por aquí, por esta zona, siempre les recomiendo ir despacito, porque aquí la gente se atraviesa mucho. ¿Por qué? No sé. No andan como pendientes, ¿sabes? Esto está bello. Las paradas intentar hacerlas en combo. Por lo menos nosotros aquí hicimos combo 3. Orinamos, comimos y tanqueamos. Así que a veces toca combo 2. Y así. Combo 2 nada más es comer y tanquear. Orinar y tanquear. Lo mejor es orinar en la bomba, no estén dando papayas por ahí. Bueno, señores, faltan 56 kilómetros para llegar a Santa Fe de Antioquia y 111 para llegar a Medellín. Y la verdad es que el tráfico ha estado bastante suave, no hay casi tráfico. O sea que el domingo es una... uy, carajo, qué cure hueco. Pero no quiero poner los pies. Vergación, ya me tocó poner el pie. Y que no quiero poner prut. ¿Qué estaba diciendo? Que el domingo es un buen día como para 2 veces o para venir apartado, porque no hay casi tráfico. Señores, les cuento que las llantigas me han gustado. O sea, tienen un buen agarre en el barrito, en las curvas, no he tenido problemas ni... Ahí porque me descuidé y me reparé un poquito, pero realmente las llantas, o sea, lo que son las llantas como tal, hacen su función más que bien. Muy recomendada. Sobre todo si van a hacer una vía que tenga así barrito y destapada, aguantan mucho. Ya si van a hacer 100% carreteras, y las que tenía antes, las mitas Touring, también muy buena. La verdad es que hasta el momento ninguna llanta que haya probado que me haya desilusionado, que yo haya dicho, ah, no, que no sé qué. Porque me he dado cuenta que por lo menos también usé una vez en la Domina, usé unas, ¿cómo es que se llaman? Las de la lagartija. Bueno, lo pongo ahí
en letra. Y la verdad es que también me parecieron muy buenas. Señores, bueno, señores, nos acabamos de mamar tremendo hueco por estar saludando, así que ahí pasaron unos compañeros en moto. Ojalá vean el video en algún momento. Gracias, hicieron señas como de parar. Entonces, de todas maneras, gracias, esas son atenciones que se tienen en cuenta. Seguimos, parece que no pasó nada. La llanta está bien, ahí se ve donde está el golpe, que no pasó nada. Entonces, de todas maneras, dentro de un tiempo la llevaré nuevamente a Only Wheels a que revise. Y si tiene algo, pues que le corrijan otra vez el golpe. Por aquí, por esta parte, hay unos huecos bastante jodones. Es más, ¿sabes qué? Me voy a devolver y les voy a mostrar el hueco en el que me fui. Miren ese hueco. Tremendo hueco, bien. Miren esa vaina. Es como dicen por ahí, que los huecos asesinos. Yo lo que hice fue que aceleré duro y la llanta adelante no golpeó, pero la de atrás sí alcanzó a golpear. Y Diana se paró, así que la llanta tampoco golpeó muy duro. Entonces fue como un trabajo en equipo exitoso. Bueno, seguimos. Y es que por aquí está muchos huecos. El cuento es que por aquí la sombra tapa los huecos, camufla los huecos. No los tapa, ojalá los tapara. Los camufla y cuando uno se quiere dar cuenta aparece una sombra y es un hueco, entonces ya demasiado tarde. Entonces por este tramo de aquí es mejor cogerlo con mucha precaución. Este pedacito de carretera por acá está muy bueno. En el video de la ida hacia Apartado les hago un mejor análisis de la carretera de lugar a lugar, por si vienen para acá sepan qué pedazos de calle están buenos y cuáles no tan buenos. Un poco cansados, seguimos nuestro camino. Nos estábamos quedando dormidos. Cuando uno se está quedando dormido, lo mejor es parar a picar alguna cosita, una gaseosita, un megatico, una vaina, y evitar un microsueño, una vaina que puede ser fatal. Entonces uno, por no querer llegar tarde o por ahorrar tiempo, por lo que sea, es probable que ni llegue, así que lo mejor es parar. Bueno, señores, último peaje de allá para acá, de aquí para allá, y llegamos a Medellín. Para no alargarles el cuento, nos pillamos en un próximo video. Gracias por acompañarnos, espero que hayan disfrutado el paseo. No olviden suscribirse, darle like. Si alguna cosa, si tienen alguna duda de la vía, de lo que quieran, me escriben un comentario y con gusto les estaré respondiendo. Nos vemos en un próximo video. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.